Sí, muchísimas luchas. Nosotros, año 90, nosotros ingresamos al casino en el 89, ya fuimos en los 90, empezamos con las luchas, 91, 92, la Gran Marcha Federal, que fue en el 92, ya cuando Menem traiciona a los trabajadores, porque en un momento todos habíamos jugado para él, no así en la segunda presidencia, pero en la primera, cuando lo traiciona nuestro el representante más importante, que lo seguimos sosteniendo, que fue a Germán Adala, y a otro compañero, que después Germán Adala participaba, estaba dentro del gobierno con el grupo, pasó a ser parte del grupo Los Ocho, lamentablemente un compañero que muere joven, y bueno, desde aquella época que estamos en la lucha, porque tuvimos este gobierno liberal de Menem, y, y después viene de la Rúa y seguimos en la lucha hasta que viene el gobierno de Néstor Kirchner, que es como que tuvimos un respiro, ¿no? Porque para mí, de lo que uno ha vivido, fueron los mejores años para la gente. Claro. ¿Vos también, Pedro, viviste la época de la dictadura? También viví la época de dictadura con 18 años. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu casa? Yo tenía 18 años cuando hubo el golpe militar. Yo iba a ir a estudiar a Santa Fe. Mi viejo en aquel momento no me dejó. Él también era gremialista. Pertenecía al gremio de los empleados de correo, que era ATRA. No era ATE, era ATRA, ¿no? Era Asociación sobre los Telegrafistas. Bueno, él estuvo, en aquel tiempo, estuvo complicado su situación. Mi hermano me acuerdo que estaba de soldado en el regimiento, o sea que uno... ¿Estaba Colimba o...? No, Colimba, y bueno, le dieron la última baja, porque tenían que haberse dado antes, en el 70, llegando en marzo del 66, viene el golpe y se lo dieron en octubre y noviembre. Y mi viejo en otra situación, o sea que era... ¿Estaban en pelea? No, estaba con las dos situaciones que uno vivió en ese momento, ¿no? Pero bueno, años muy difíciles, pero yo siempre sostengo que la dictadura militar mala sufrió, o sea, Buenos Aires, tal y provincia de Buenos Aires, o sea, los grandes, o sea, tuvimos muchos desaparecidos de acá, de la ciudad de Concordia, de la provincia de Entre Ríos, todos compañeros que habían ido a estudiar. Esa es la realidad. Después, de los 30.000 desaparecidos, yo calculo que un 60% deben ser de provincia de Buenos Aires y tal, trabajadores, y muchos hemos perdido en aquella época, muchos delegados con mucha capacitación. Fue una forma como un exterminio, no podía ver que haya delegados muy capacitados en aquella época, en distintos gremios, y fue para tratar de que no surja los hijos de trabajadores. Y ya volviendo al presente, ¿cómo lo ves al presente de nuestra ciudad, de la provincia? El presente yo lo vengo sosteniendo, que calculo que este año, el 2026, va a ser el peor de todos los años. Y está viendo que es el peor de todos los años. Siguen con los ajustes, porque ellos dicen que tienen que cerrar estos famosos fiscal, ¿no? El déficit fiscal, el famoso déficit fiscal, con el hambre del pueblo. Pero mientras tanto siguen pidiendo plata prestada al Fondo Monetario Internacional, mientras tanto siguen robándose la plata, porque en el gobierno anterior de Macri, el que es ministro de Economía nos endeudó en 40.000 millones de pesos.
en 40.000 millones de dólares. Y ahora vuelve a ser ministro de Economía y nos sigue endeudando el país, o sea, están entregando el país, pero ellos ya, yo lo veo que ellos, y por las mismas declaraciones, están preparando la valija para irse. Macri, Caputo, después que hace el desastre que hizo, agarró su valijita, fue el primero que se fue del país. Fue el primero que se fue del país, y la gente se olvida de eso, de que fue el primero que se fue del país. Y ahora va a ser lo mismo. Si ellos no necesitan vivir en Argentina. Ellos viven en Estados Unidos, en Miami, en los lugares que a los que pertenecen por ser antipatria. Claro, y disculpa por tanto que por ahí hice toda una intro para que la gente lo conozca, pero porque hay muchos jóvenes, trabajadores, que hoy trabajan y muchos han quedado sin trabajo, y bueno, ustedes son defensores por ahí de lo que es el derecho de los trabajadores mismos. Y Fernando, ¿vos cómo ves el presente? ¿Cómo? Sí, la verdad que, como decía Pedro, es una situación muy compleja, muy complicada, por lo que nosotros, lo que él tiene como experiencia, ¿no? Y siempre nos va marcando el camino, diciendo cómo tenemos que actuar en ciertas situaciones. Y nosotros, o sea, yo, dentro de lo poco que tengo dentro del sindicato, tengo 8 años dentro de lo que es el sindicato, si bien fui delegado anteriormente, pero en la comisión actualmente estoy hace 8 años, va a ser 8 años. Vemos la situación muy compleja. No ha ocurrido esto en años anteriores, salvo en la época donde dice él que fue el gobierno de Macri, ¿no es cierto?, donde se tomó esa semejante deuda para el país. Hoy lo vuelven a hacer, el mismo ministro de Economía, que es Caputo, lo vuelve a hacer, toma otra deuda más con el Fondo Monetario, y la situación lamentablemente la termina pagando el pueblo, ¿no?, la gente. Pero, bueno, hace poquito, creo que fue antes de ayer o el viernes, si no me equivoco, Milei dijo que si él pierde la red de reelecciones, él volvía a lo suyo, digamos que es como que se están entregando también, digo. Él vuelve, sí, lo escuché, lo leí, lo escuché, que él dice de que si no es reelecto se irá a volver a su casa, a lo privado, y a lo que él va a volver a lo que él está haciendo, favoreciendo a los privados. O sea, aunque yo no creo que se quede en Argentina, no creo. Es muy difícil que este hombre pueda caminar algo en Argentina, porque lo que ha hecho es un desastre para la sociedad, para los más necesitados, para los jubilados, para los discapacitados, o sea, toda la familia que tiene un discapacitado. Ese señor es algo que es inconcebible. O sea, va hasta en contra de lo que resuelve la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque cuando se resuelve algo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que han sido perjudicial para los trabajadores, como la ley de la reforma laboral, ¿no? Ya festejan y gritan que aquello, pero cuando le es desfavorable, como el tema de las universidades públicas, que tiene que pagar lo que tenga que pagar, que se lo dice el Senado y el de la Cámara, el Senado en general, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, lo mismo. Aparte de eso, creo que había otro tema más, la discapacidad, y había otro temita más que no recuerdo. Él lo vuelve a tratar, manda otro proyecto de ley cuando la justicia le está diciendo que tiene que pagar lo de la discapacidad y lo de lo que corresponde al tema de las universidades públicas. O sea, el diferenciamiento que hay entre las universidades públicas y eso que tiene en contra de la gente, de la discapacidad, es inconcebible. Y ayer, bueno, hubo una movilización, Fernando, Pedro, bueno, que fueron muchos compañeros por Sí. alto acatamiento con... Nosotros tuvimos un alto acatamiento ayer
toda la provincia. Ayer era un paro nacional por apertura de paritaria. Por apertura de paritaria en todo el país. Nosotros estamos pidiendo apertura de paritaria, tanto en el municipio, no nos llaman de apertura, o sea, al diálogo voy a llamar, y hará más de un año. Acá en la ciudad de Concordia, que es lo que nos compete a nosotros, como para que los salarios de los compañeros no sigan perdiendo el poder adquisitivo. Ahora estamos abajo de un 28%, más o menos, del poder adquisitivo, lo que ha perdido el trabajador municipal desde que asumió este gobierno. O sea que si vos sacás más o menos un 28% y ese 20% contante desde que asumieron, es mucho la pérdida de salario que han tenido los compañeros. Pone el agravante en el municipio que ha habido muchos compañeros que han sido echados. O sea, algunos dicen que no le renovaron contrato, que lleva aquello, pero era toda gente que era necesaria para el funcionamiento del municipio. Estamos hablando cerca de 300 compañeros. Esperemos que nos sigan, porque todavía hay comentarios que por ahí van a seguir con el tema de echar gente en el municipio. Y a nivel provincial, hace 10 meses que tenemos los salarios congelados. No hay ni una recomposición salarial. O sea que con la mentira de que la inflación es de un 2,1, de un 2,5, de un 3,2, que para mí siempre no bajan de un 8, un 10%, no menos, lo que no bajan de un 8, un 10%, considerando eso nomás, de los 10 meses que estuvimos nosotros sin recomposición salarial, con el salario sin tocar, o sea, el salario congelado, ¿no? Nosotros, los compañeros, todos, tanto los activos como los pasivos, cobraron el mismo aguinaldo de junio en diciembre del año pasado. En junio cobraron el aguinaldo, en diciembre volvieron a cobrar el mismo aguinaldo, sin ninguna recomposición. Eso fue una pérdida de alrededor del 20-25%. Estoy hablando de 10 meses. Con los índices inflacionarios que ellos proponen, que ellos dicen, con la mentira que ellos dicen. Así que imagínate, sin contar la pérdida que tuvimos del 23 de diciembre a junio del año pasado. O sea que el poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha bajado una enormidad. ¿Vos intentaste dialogar con el intendente? ¿Vos tenés un diálogo con el intendente de la ciudad de Concordia? No, a mí me atendió una sola vez. Y después, nunca más. Después tiene unos secretarios, del Olio nos atendió hará un año y medio, después no nos atendió más que alguna llamada por teléfono para tratar de solucionar algunos problemas, y después nunca más. Nosotros hemos recurrido a la Delegación Provincial de Trabajo para que nos atiendan. Las últimas 3 veces, ¿no, Fernando? Las últimas 3 veces mandaron nota. ¿Qué es lo que querían? Cuando vos haces el reclamo de que vos pedís una reunión, vos le aclarás el reclamo. A ver, después te planteamos nosotros que seamos más específicos. Fuimos más específicos qué es lo que queríamos y nos contestaron otras barbaridades. Nos contesta uno a un abogado, un funcionario que debe ser de tercera línea, que dice hasta barbaridades, dice que cuando se contesta, ¿no? Como que nosotros no tenemos representación gremial, la ATE no tenemos representación gremial, y uno no sabe si te quieren tomar el pelo, si son ignorantes, porque es la palabra, porque ¿cómo no va a tener representación gremial cuando nosotros tenemos la representación gremial número 2 del país? Creo que la primera es de comercio, porque es lógico. Primero fue comercio a nivel nacional, y la segunda es la de ATE. La segunda, personalidad jurídica y gremial número 2 es la de ATE a nivel país, ¿no? Y estos señores te dicen de que no tenemos representación gremial, que un abogado, bueno, ya me lo habían dicho anteriormente al principio, otro funcionario que no sabía qué era ATE. Y bueno, si no sabes lo que significa un sindicato o un gremio como ATE, directamente no te podés sentar
en una función, en una secretaría. ¿Cómo no vas a saber qué es lo que es un gremio? ¿No? Claro. Entonces, pero bueno, es una bajada de línea que viene a nivel nacional, una constante en contra de nuestra asociación porque no bajamos los brazos. Claro, Fernando, y vos con tus 8 años, vos sos joven todavía, Sí. digamos, no tenés Yo soy el viejo. Claro, por eso iba a decir, no tenés tantas luchas como Pedro, pero viviste, digamos, dos realidades, ¿o no? ¿Cómo lo vivís vos a estos 8 años, digamos? ¿Cómo fueron pasando? ¿Y cómo fue el pasado? ¿Y cómo es hoy el presente para vos como trabajador? Sí, mirá, yo pertenezco al Hospital Felipe Era, soy trabajador de salud. La verdad que siempre todos los logros que se han hecho o que ha conseguido el trabajador, siempre fue con medidas de fuerza y lucha, siempre en la calle. Nunca ningún gobierno nos regaló nada. Todo lo que se consiguió mediante medidas de fuerza y demás. Pero sí, o sea, nosotros lo tenemos claro y el trabajador también, porque los compañeros ayer nos comentaban, ¿no? En las medidas de fuerza que hacíamos, que nunca estuvieron tan mal de no poder llegar con su salario al día 15. No ha pasado con ningún gobierno, ni siquiera con el gobierno de Macri. Con eso te digo todo, de la situación que estamos actualmente hoy. Y lo que más nos comentaban, que más bronca le da, es que el gobierno actual, tanto del intendente de acá de la ciudad de Concordia como el de la provincia, del gobernador Frigerio, acompañan las políticas de ajuste del gobierno nacional y les votan todas las leyes que el gobierno propone en desmadro del trabajador y de la gente, como fue en este caso la reforma laboral. Hay una bronca muy grande dentro de las instituciones con respecto a eso, ¿no? Eso es lo que nos comentan los compañeros, los delegados y el afiliado común. Vos ya estás en el Hospital Felipe Heras, estás en el tema salud. ¿Cómo ves la salud? ¿Cómo viene la salud en estos Mirá, tiempos? el ajuste, cuando hablan de ajuste, hablan para todas las áreas del Estado, ¿no? Educación, salud. Salud no es ajeno al tema, ¿no es cierto? Porque esta gente lo que ha hecho a nivel nacional es cortar el programa Remediar, por ejemplo, donde llevaban todos los remedios que eran gratuitos para la población, remedios, por ejemplo, con respecto a la diabetes y otras enfermedades que son prolongadas, ¿no? Que tienen que tener un tratamiento prolongado, y con eso, con el programa Remediar, accedían al medicamento gratuito. La gente que no tiene obra social, que no tenía nada, que no tenía cobertura, accedían a través de eso. Y hoy ese programa está cortado, totalmente cortado. O restringido, muy poco es lo que llega en cuanto a la cobertura para la gente, ¿no? Claro. Pero bueno, se ha escuchado por ahí también que ellos dicen, los gremialistas son ricos, los trabajadores son pobres. Sobre la plata. Sí, ¿cómo lo tomás a eso vos? Posiblemente ellos lo que apuntan es a los grandes dirigentes que hay en Buenos Aires, ¿no? Pero nosotros tenemos dirigentes nuestros en Buenos Aires que no es lo que ellos dicen. O sea, ellos apuntan siempre a lo que se llaman los gordos de la CGT, pero nosotros, yo sigo viviendo en mi misma casa, en mi mismo terreno cuando me casé hace 40 y no tengo ninguna otra propiedad ni nada por el estilo. Tengo un auto que, bueno, con el esfuerzo mío y de mi señora lo hemos podido comprar, pero después nada más, ¿viste? O sea, cuando a mí se refieren, no, me quedo tranquilo. Cuando se refieren a los gremialistas, yo en lo personal me quedo tranquilo, porque yo soy un tipo que estoy consciente de que nací en Concordia y voy a morir en Concordia. No, capaz que me pego un palo poner en la ruta y no muero en Concordia, de tanto viajar. No, pero quiero decir de que yo no me voy a ir de la ciudad de Concordia, porque en mi vida me formé en la ciudad de Concordia, hice todo lo que tenía que hacer por Concordia, ya sea en lo gremial, en lo futbolístico, porque lo futbolístico no es solamente ir a gritar por un equipo de fútbol en lo que es acá en la ciudad,
sino en la de formar chicos, en la de que nosotros tenemos ahí en el Club Comunicación tenemos hasta comedores, o sea que le podemos dar, aunque sea los martes, jueves, no sé qué día están trabajando, aunque sea un té con leche, una chocolatada con algún bollo, que en eso tenemos que ser considerar de que hay muchas panaderías que por ahí lo del día anterior a nosotros nos regalan, que bueno, que bienvenido sea. Y bueno, por eso te digo, cuando hablan de eso, posiblemente nos meten a toda la misma bolsa y no es así, pero como también hay muchos políticos que nos han enriquecido, muchos políticos que nos han enriquecido y hacen política por la pasión que tienen. O sea, acá tenés que tener pasión para y ser un buen funcionario también, ¿viste? Acá hay algunos que ahí tenés este famoso ahora, ¿cómo era el secretario? Adorni, que se te subía ahí arriba a dar conferencia de prensa y un gran toquete como él no va a haber, ¿no? Bueno, volviendo a lo nuestro, las medidas de fuerza de ayer fueron por los salarios y por la apertura de paritarias. Mañana tenemos otras medidas de fuerza que también le refrescamos al gobernador de la provincia, el tema de los salarios y la reforma previsional. La reforma previsional, que es un ajuste a todos los trabajadores, porque el día que te jubile, te vas a jubilar con una miseria, no como ahora te estás jubilando con el 82% móvil, te quieren cambiar la fórmula del 82%. Cosa que no puede salir siempre y cuando desde la oposición le den la posibilidad para que salga esta ley. Claro. ¿Cómo ocurrió con el OSME? Con el IOPE. Al IOPE lo cambiaron porque hubo dos de la oposición, que son la Miranda de Federal, y no me acuerdo la otra Domínguez. de Domínguez de Feliciano, que traicionaron al partido que pertenecían, o sea, a la oposición, y le dieron la posibilidad de que el IOP, que es de los trabajadores, porque lo aportan los trabajadores, se quede el gobierno con todo, ¿no? Con el tema del IOPER, quiero aclarar de que la campaña de ellos eran que los directores, algunos cobraban 16 millones de pesos, y los que están ahora de directores siguen cobrando lo mismo. No bajaron eso, entonces eso es lo mismo. Y hay funcionarios que cobran 20 millones de pesos, o sea que, ¿me entendés o no? En la provincia de Entre Ríos. El agravante es que el gobernador de la provincia, Frigerio, saca un comunicado, o todas las como empresarios, todas las cámaras empresariales lo apoyan a él de que al ajuste de la caja de jubilaciones las tienen que pagar los trabajadores. Él tiene el apoyo de todas las cámaras, ¿no? Los trabajadores, porque ellos siguen con la postura de que somos que los trabajadores, o sea, que pertenecen a la administración, o sea, empleados del Estado, son una manga de vago, ¿no? Pero a todas esas cámaras empresariales y a todos los grandes empresarios que hay, muchos posiblemente no anden en una ruta o viajarán en aviones, pero hay muchos que andan en una ruta que son un desastre. Y yo te doy un solo ejemplo de lo que es ser empleado estatal. Te doy un solo ejemplo, que de los cuales hay muchos, ¿no? Si vos tenés un accidente en una ruta, ¿quién te atiende primero? Un policía que es empleado del Estado, porque ellos buscan estar en contra de lo que es el empleado del Estado. ¿Quién es el segundo que llega? Una ambulancia. ¿Qué hay adentro de la ambulancia? Un camillero, un chofer, un médico, ¿no? Cuando vos llegás al hospital con esa ambulancia, ¿quién te atiende? Todo lo que es estatal. Y este señor presidente y este Frigerio salen a decirle que son topos y que hay que destruir el Estado.
¿Te das cuenta? Te estoy dando un solo ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que dicen de los que son haraganes, ¿entendés o no? Y hace poner a una parte de la población en contra de los trabajadores estatales, que son los primeros que, si vos, te doy un ejemplo, ¿no es cierto? Si vos, por ejemplo, tenés un problema, otro ejemplo más, tenés un problema en una cloaca, ¿quién es el primero que va? Municipal. El municipal. ¿Cuántos trabajan? Si los compañeros que trabajan ahora, como dijo él, que te suspendieron todos los remedios remediales, ¿quién entrega los remedios remediales? Un empleado estatal. O sea, ese odio que han impulsado en contra de compañeros que trabajan y que en su momento en pandemia los aplaudían, esto buscaron al revés, que no los aplauden, que los echen, o no es así. Yo a eso quería hacer una conclusión, de que nos ponen la sociedad en contra de que nosotros tenemos que tener ajuste cuando hay otros, primero, que el gobernador le reclame al gobierno nacional la plata que le debe de jubilación, porque hay coparticipaciones que las tiene que poner para la caja de jubilaciones y deben más de 40.000 millones de pesos el gobierno nacional y no le envía la plata y nos quiere hacer el ajuste a nosotros. Se siguen reuniendo como que no pasa nada. Claro, porque yo he tenido reuniones con algunos de estos funcionarios acá en Concordia al principio, cuando teníamos reuniones, y siempre te decía, no, nuestro límite es mi ley. Decían ellos los funcionarios, ¿no? Pero te lo dicen a vos y cuando se juntan, cuando tienen que estar presentes de todo, entregan todo, se bajan los pantalones como ninguno. Es así, esa es la realidad. ¿Pero vos te llevas mal con algún otro gremialista o tenés una diferencia? No, yo con el único gremialista que me puedo llevar mal, que lo he dicho, ni es que llevar mal de nada, sino que lo cuestiono la forma de actuar, es con Galete, que es el secretario general de UPCN a nivel provincial, que le hace los deberes, que le hizo los deberes a todos los gobiernos, pero con este, peor. Pero ¿qué es lo que busca él con eso? No hay preso. Si él mismo se condenó, él mismo fue el que dijo de que había producido una que había robado, pero él lo mismo lo dijo en el juez. Sí, señor juez, yo lo hice. Lo acusaron de enriquecimiento ilícito, pero él mismo se acusó, ¿no? No es que lo digo yo, claro. No, vos, está en la afirmación y todo, cuando le dice el juez, le dice, usted sí, señor juez, y después pide una probation, y no le dieron la probation porque todavía tiene problemas por tratar a la ministra de Salud en su momento, o sea, violentamente, o sea, violencia de género, tiene una denuncia, y al tener dos denuncias parece que no podés sacar una probation, y él está jugando con eso, de no ir preso. Y ahora se hizo elegir nuevamente secretario. Eso con el único. Después, a mí cuando me dicen, ¿cómo anda con los compañeros de la CGT acá? Yo ando perfectamente, yo no me voy a pelear con los compañeros de la CGT de Concordia. Yo no me voy a pelear si nunca tuve problema con ningún compañero de la CGT. El problema de la CGT hacia arriba tiene que venir acá, a la ciudad de Concordia o a nuestro ambiente a tratar de vivirnos. Ya nos pasó una vez internamente, dentro de la interna de ATE, de que había que jugar los docentes para un lado y nosotros los estatales para otro. Los docentes iban para Chasqui y los estatales nosotros íbamos para, ¿cómo era nuestra compañera? De ATE. ¿De Micheli? De Micheli. Y nosotros de acá de la provincia de Entre Ríos le dije, Miguel Pelantino le dijo que no. Ni el actual secretario, ni el que en ese momento era secretario general de la provincia de Armer, dijeron que no, si habíamos caminado todos juntos en su momento, porque nosotros tuvimos la 8706 de Moine, tuvimos salito a la calle y andábamos todos juntos, la 9235 de Montiel, tuvimos que salir a la calle todos juntos,
Después, por una pelea a nivel nacional, que era una CTA autónoma y otra CTA trabajadores, nosotros orgánicamente fuimos a nivel nacional con la CTA de Trabajadores. los trabajadores. No, después pasó a ser autónoma y se dividieron y quedó CTA de los trabajadores. Nosotros fuimos con nuestro candidato que era Micheli a nivel nacional y los docentes fueron con Yasky a nivel nacional. Pero en la provincia armamos listas conjuntas. ¿Me entendés o no? O sea, no tenían por qué, nosotros no teníamos por qué separarnos e irnos en listas separadas. Si nosotros habíamos caminado juntos siempre. Estoy hablando de una cuestión interna. ¿Me entendés o no? Entonces, decir, bueno, también tuvimos las consecuencias nosotros, pues más Miguel Perandino que otro, porque había tomado esa postura, pero creo que nos tuvimos dado. No tienen por qué venir de Buenos Aires o los porteños, como quiera llamar, a dividir una cosa que ya está en camino y estaba bien encaminada. Y seguimos estando juntos, tanto Almer como Ate. Pero tu ideología política es, Compañero, compañero, yo te digo todo, con eso de momento, peronista. peronista. ¿Y qué no podés hablar a los jóvenes, por ahí, a los más jóvenes de Perón, ¿no? ¿Por qué peronista? Uno, yo soy de cuna peronista, o sea, mi viejo era peronista, y él me explicó una vez, porque yo le habré preguntado cuando era chico, por qué él era peronista, y me dijo, él trabajaba como empleado de correo, era telegrafista, cuando empezó a ingresar tenían que agarrar, salir por los campos y volteaban los horneros, porque si no, no podía la línea. O sea, si hacían 40 leguas por semana, o sea, hacían recorrido en la época de que empezó Perón, ¿no? Y él llegaba y a él los campos siempre le daban lugar porque era muy respetado el uniforme del empleado, ¿no? Y me dice que un día él estaba en un campo, ¿viste? Llega unos autos del Ministerio de Trabajo, esos Cortés, de no sé de qué año era, y le dicen a los patrones que la gente no podía dormir más como se dice, en el suelo, tenía que haber galpones, que le daban 45 días para volver. Y eso él consideró que era una justicia social. Y de ahí él se hizo peronista. Y ahí no hay, o sea, con la historia uno se hace peronista por eso. O sea, el sentido de clase. El sentido de clase no hay ¿cómo te puedo decir? Otra forma, o sea, o vos si tenés sentido de clase, tienen que ser compañeros. ¿Y hoy cómo lo ves al peronismo? Al peronismo de Concordia, de Entre Ríos. Yo lo veo o sea, está complicado, pero lo veo con futuro. Yo creo que tienen que aparecer caras nuevas, pero tampoco tirar a los hijos por la ventana. Nosotros, o sea, tiene que haber una armonía entre lo que es lo que viene y lo que es lo que está y la gente mayor. O sea, que tenemos que ser conscientes. Y si hay interna, yo creo que sería lo mejor para el peronismo, tanto de Concordia como de la provincia. Pienso que es lo mejor. ¿Por qué pienso que es lo mejor? Para que nadie después del día de mañana se sienta herido y me voy por afuera. ¿Veo? A interna, el que gana la interna va atrás. De hecho, del compañero que gana la interna. Ese es mi pensamiento. O sea, no haber interna, y hay algunos que te van a decir, viste, los pícaros de siempre, no, me voy para afuera porque, ¿cómo ocurrió en la última?
No, o sea, no terminó habiendo interna y bueno, algunos se fueron por afuera. ¿Y qué hicieron? Perjudicaron al peronismo, pero arreglaron. Y no puede ser que el de Gualeguaychú, como es, vaya con el nombre del Partido Socialista, junto con la lente, ¿no? Maya. Maya. Maya fue por afuera tomando el sello del Partido Socialista, ¿no? Porque no integraron como un tipo que estuvo toda la vida dentro del peronismo, vos vas ahí con un sello del Partido Socialista. No tengo nada contra los socialistas, pero vos toda la vida viviste del peronismo. Estuvo hasta en CTM, hasta hace unos años atrás. Entonces, esa locura yo no la perdono. Y hay funcionarios que, o sea, que se decían peronistas o se dicen peronistas que hoy están trabajando. Eso sí no tienen que volver. Aquí hay que funcionario peronista que está trabajando hoy para Frigerio, ¿no? Que siga trabajando con Frigerio. Funcionarios peronistas que traicionaron el movimiento no tienen que volver. Ningún funcionario. Para mí es así de simple, ¿no? Como funcionarios que trabajaban en la municipalidad y se fueron a trabajar a Paraná, con Frigerio. A vos te da la pauta que en eso hubo traición. En un momento habrán votado en contra del peronismo. Ellos y algún grupito que llevarán